Hola, hola. Recording in progress. Coinciden en esto. Un examen para poder ser tiene que cumplir con el 60%. ¿Me entiendes? O sea, si está mitad flojo, mitad bien, y es como que dudás. ¿Me entendés? Ahí tenés que ver en cuenta otras cuestiones. Eh, en realidad, lo que siempre se dice es que el docente tiene... Eso es lo más importante, porque si yo voy a hacer hincapié en lo que el alumno no sabe, y seguramente va a haber algo, siempre, siempre, siempre. Entonces, darle relevancia a lo que realmente sabe. Ahora bien, en toda materia hay cuestiones más esenciales, importantes, relevantes, que no pueden dejarse de lado. ¿Me entiendes? Y hay otras cuestiones más finitas o menos importantes que, bueno, no, o sea, está bien, no tendrás un 10 porque no la sepas, pero por ahí no justifica que no apruebe. ¿Está? Bueno, a ver, ahora sí que estamos conectados. Acá me preguntan, me consultan respecto al plazo de prescripción del artículo 2560, que es de 5 años, que es el plazo común, residual u ordinario de 5 años, y el plazo de prescripción de responsabilidad por daño, responsabilidad civil por daño, artículo 2561, segundo párrafo. Bien, la explicación es la siguiente. Cuando se demanda por contrato, ¿sí? El contrato tiene un plazo de prescripción de 5 años por el 2560. Este artículo y este plazo de 5 años se aplica a todas las situaciones que no tengan un plazo previsto. ¿Ok? Es la norma residual. Entonces, si usted advierte que el caso que usted tiene para resolver, si es contractual, se aplica el plazo de 5 años. ¿Está? No en todos los casos, pero en principio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en materia de contrato de locación, como las obligaciones o las prestaciones se van devengando mes a mes o bimestral, según cuando sea el vencimiento de esa respectiva obligación, generalmente en materia de alquileres es mensual, el plazo de prescripción aplicable es de 2 años y no de 5, porque se va renovando, son prestaciones que se van renovando. Ahí la vamos a leer al 2562. ¿Está? Entonces, vuelvo. Si la situación está regulada específicamente, se aplica el plazo establecido ahí. Por ejemplo, en materia de accidente de trabajo, 2 años. Materia de, ustedes ya también lo tienen que saber o lo van a saber, prestaciones laborales, o sea, las obligaciones a cargo de ambas partes en un contrato de trabajo, 2 años. ¿Sí? Revisión de los vicios de la voluntad, 1 año a contar desde que toma conocimiento del vicio, del error, del dolo, de la lesión, etcétera. ¿Está? 1 año. Si no hay un plazo establecido, rige el principio general de 5 años. En Vélez, no creo que nosotros, pero a ustedes les puede llegar a pasar y está pasando. O sea, la jurisprudencia, a pesar de que ahora cumplimos en agosto 10 años de la entrada en vigencia del nuevo código, existen todavía situaciones reguladas o regidas por el viejo código. El viejo código civil y comercial de Vélez establecía 10 años. Ese era el plazo residual, 10 años. ¿Está? Y en materia de responsabilidad civil extracontractual era de 2 años. De 2 años. 4037 si no me equivoco. 4023 10 años. Artículo 4023 10 años. Artículo 4037 2 años. Nosotros hoy, 2560 5 años. ¿Está? Este es el plazo genérico aplicable. Ahora bien, es posible que la demanda sea entablada por daños y perjuicios como pretensión principal. Lo que estoy reclamando es una acción de daños y perjuicios. El plazo de prescripción aplicable es de 3 años. De 3 años. Ya no de 5 años. Distinto es el caso en el cual yo pida el cumplimiento del contrato como prestación principal y de manera sucedánea o en segundo lugar, para el caso de que el co-contratante incumpliente
no me pueda cumplir los daños y perjuicios. Entonces en ese caso, no estaría prescripto si lo metí dentro de los 5 años. Vamos al caso. Si yo tengo un caso, ¿no? Me viene a ver un cliente al estudio y me dice, yo pretendo los daños y perjuicios, que me resarza por los daños y perjuicios generados por el incumplimiento contractual. Y advierto que han pasado 4 años, supongamos, desde que nació el contrato o desde que la prestación se hizo exigible, en rigor de verdad, desde que la prestación se hizo exigible, han pasado 4 años, yo estaría quizás asesorando mal diciéndole metamos un juicio por daños y perjuicios porque me veo expuesto a que me ponga la prescripción liberatoria de 3 años, del 2561, segundo párrafo. Entonces, lo que yo le tengo que decir al cliente es, vamos a reclamar el contrato. Exacto, por incumplimiento contractual, cuyo plazo de prescripción es de 5 años. Y si no puede, si no quiere, no lo podemos obligar, la consecuencia necesaria van a ser el pago de los daños y perjuicios por el 730 o por el 777. Inciso C. ¿Me entienden? ¿Qué es la ejecución forzada? Acuérdense, ejecución forzada, inciso A, ejecución por otro, el inciso B, indemnizaciones correspondientes, que es el inciso C. Pero mi pretensión fue cumplimiento contractual. A ver, se va inciso C, por las indemnizaciones correspondientes. ¿Me entienden? No sé, porque supongamos, no sé, yo estoy demandando la entrega del auto. Es medio raro después de 4 años que yo venga a pedir, pero bueno, no sé, supongamos que o me entregaron mal me entregaron mal un auto, ¿no es cierto? Entonces, yo podría pedir, si está prescripto los daños y perjuicios a exigir, estoy pensando en relación de consumo, 3 años el plazo de prescripción. ¿Me entiendes? Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Voy por contrato, que no va a estar prescripto. Esto es muy importante, porque esto es práctica. Esto es práctica, o sea, no es naturaleza jurídica ¿me entiendes? Del derecho de retención. No, acá estamos hablando de una situación concreta para que ustedes no le pifien. Para que ustedes no cometan ese error, porque si ustedes demandan por daño y perjuicios, se ven expuestos, ustedes saben que la prescripción es prescindible, en el sentido de que puede renunciar el demandado y por ahí no la articula. Otro consejo es que ustedes siempre opongan la prescripción liberatoria. Si les dicen que no, le dicen que no, no importa, pero ustedes por la duda lo hicieron. Vemos muchas veces en la práctica o dentro de tribunales que a veces no ponen la prescripción. Y ustedes tienen que ponerla siempre. Siempre, en caso de duda. ¿Cómo? Claro, exacto. Por lo que pasa que cuando el código regula, como también lo hacía Vélez, el tema de la prescripción, usted sabe de que se regula la prescripción liberatoria y la adquisitiva. Y la prescripción adquisitiva va por vía de acción. O sea, usted demanda al juez invocando de que usted poseyó por 20 años o por el plazo establecido en la ley un determinado bien, generalmente inmueble. Entonces usted demanda por acción para que el juez le otorgue el título. Pero también es posible que usted demande, supongamos, al Estado provincial o al Estado nacional, a Arca, para que el juez declare la prescripción y para que no me demande. Es medio raro, pero es posible. Pero es posible. ¿Me entiende? Generalmente la prescripción por vía de acción es para la prescripción adquisitiva y generalmente, por excepción, es la liberatoria. Pero supóngase que usted o el cliente de usted es demandado por acción reivindicatoria. O sea, una acción real que persigue el reembolso, la recuperación de la cosa. Entonces es posible que el demandado le oponga, por vía de excepción, la prescripción adquisitiva. Puede ser la liberatoria, no sé, estoy pensando por ahí, no sé, en un desalojo, ¿no es cierto?, por un contrato de locación que pasaron más de 5 años. Entonces ahí usted le opone la prescripción liberatoria. Es raro. Generalmente, en materia de acciones reales o acciones posesorias, el demandado opone la excepción de prescripción adquisitiva. Yo me he convertido en ello porque he actuado, soy poseedor, primero que nada le va a decir, tendré que probarlo, por el plazo establecido en la ley. ¿Está? Sí.
Sí, exacto. Sí, 3 años. 3 años. Ah, exactamente. Por las dos. O pide el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la mala praxis generada, o pide el cumplimiento del contrato, ¿me entiende? Ahora bien, es medio raro, ¿no? Que un cliente que se ha visto frustrado en el servicio defectuoso, a tenor de él, que pide el cumplimiento del contrato. O sea, no sé, me imagino, me voy a operar la nariz, salgo mal y me decís, volveme a operar hasta que quede bien. Y, viste, te da medio miedo, porque puedes quedar peor. Bueno, es posible, es posible. Es posible. Lo que pasa que, le vuelvo a decir, es raro, pero podría ocurrir, esto pasa mucho, por ejemplo, con los profesionales de la construcción, así, en donde usted va a ver, supongamos, no sé, un ingeniero o un arquitecto para que le hagan la casa y la casa se le hicieron mal. Entonces es posible que el plazo de prescripción, esto sí es posible, ¿eh? Y hay casos. Usted se excedió en los 3 años. Usted le venía haciendo reclamo, alguna llamada por teléfono, algún WhatsApp, y usted tenía trato y el arquitecto o el profesional venía parchando esa obra, ¿no? Y pasaron más de 3 años, ya no puede demandarlo por daños, ¿me entiende? Entonces ahí sí, pídale que cumpla adecuadamente el contrato. Yo les dije, yo tuve un caso, ¿cómo? No, 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 no. El 10 acuo significa el plazo a partir del cual se cuenta, desde cuándo corre la prescripción. No es siempre igual. En materia de daños es desde que ocurrió el acto ilícito que le generó un daño a usted o desde que la prestación se hizo exigible. ¿Me entiende? No sé. Por eso, desde la entrega o desde que usted vio, ahí es desde que se hizo evidente el vicio. La grieta, la humedad, desde ahí. No, 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 porque usted pudo haber firmado el contrato, claro, porque usted puede haber firmado el contrato hoy, supóngale, sí, pero usted la casa o la obra se la pueden entregar de acá 2 o 3 años. Generalmente una obra, todo depende del dinero que usted tenga, ¿vio? Del momento que le entregan, en principio podría ser ese el plazo del cual corre, en principio. Pero a veces a usted le entregan la obra, ¿no? Y los pisos se levantan a los 3 meses o a los 4 meses por la humedad generada, o la grieta se evidencia a los 2, 3 años. Entonces, acuérdense de este refrán que dice, no puede prescribir o no puede correr ninguna acción, sino si la parte interesada no conocía esa situación, no conocía su derecho. Yo no puedo, esto pasa mucho en materia de accidente de trabajo. El 10 acuo es desde el momento que yo sé cuál es mi incapacidad laboral. Antes no. Yo no sé si estoy incapacitado o no. En este tema de la obra, ¿me entiende? No podría decirme el arquitecto demandado, yo te entregué la casa hace más de 5 años, por lo tanto yo no tengo responsabilidad alguna. Y lo cierto, que lo que tenemos que decir en la acción, en la demanda, es que el vicio, que puede ser ruina parcial, total o un vicio de construcción, se hizo evidente a los 4 años. ¿Me entiende? Y usted responde por eso. ¿Está? Sí, sí. No podría decir el constructor, no, yo puse la mayor diligencia, pero la verdad es de que las paredes se terminaron agrietando. En materia de construcción es un poco relativo, porque existen algunos contratos en los cuales el material a proveer a veces es del cliente. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí el profesional? Yo te advertí que era malo. Sí, lo que pasa es que a veces cuando se hace el contrato, ¿no? A veces
hay distintos tipos de responsabilidades de los profesionales. Cuando vos sos director de obra, vos te encargás de todo, cobrás más, pero te encargás de todo. Pero hay otro tipo, que por ahí puede ser un trabajo en comisión, en donde en realidad vos simplemente controlás el trabajo, pero el cliente es el que te provee los materiales. Y vos ahí como profesional le tenés que decir, este material no es bueno, vas a tener problemas. No importa, yo me lo asumo, listo. Si el día de mañana tiene problemas, yo te lo advertí. ¿Está? Pues hay que ver cada situación, cada caso, a veces podría apartarse de lo que les estoy diciendo porque los detalles en cada caso son muy importantes. ¿Sí? No, no. Eso es el principal por el hecho del dependiente es cuando los obreros que lleva el arquitecto, o sea, son dos cosas distintas. El director de la obra es frente al cliente, al comitente, ¿sí? El comitente es el que paga, es el dueño de la casa, ¿sí? El contratista es quien lleva adelante la obra. Por supuesto, en la mayoría de los casos no hay una sola persona que haga la obra, no es el arquitecto vos lo veas haciendo, no, lleva a su gente. O no, o puede ser de que uno contrata a 5 maestros mayores de obra o albañiles y pusiste un arquitecto para controlar eso, pero no son sus dependientes. Ahora bien, si el día de mañana existe un accidente de trabajo o ese empleado o ese albañil se corta una falange o el pie o tiene algún problema, se cae del techo o lo que fuera, el arquitecto no tiene por qué responder por eso. ¿Me entiende? Porque él fue contratado como profesional simplemente para auditar y cuidar los intereses del dueño para que le estén haciendo bien las cosas, pero yo no lo metí a ese empleado. Distinto es el caso que yo, cuando yo tengo una empresa constructora, llevo mis empleados, yo les tengo que pagar la RT, yo tengo que registrarlos, yo tengo que pagarle los jornales, ¿me entiendes? Y yo me hago responsable por cualquier cosa que pueda existir dentro de la obra. ¿Está? No, en realidad, más que la dispensa, y ahí voy con la dispensa, usted sabe que hay una línea de tiempo, ¿estamos? Este es el curso de la prescripción, así se llama. ¿Qué es el plazo? 5 años, 3 años, 2 años, un año, lo que fuera. Por eso es importante saber el 10 acuo, o sea, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo empezó a correr? Ahora bien, este curso de la prescripción, esta línea de tiempo, a diferencia de lo que ocurre con la caducidad, con los plazos de caducidad, puede verse alterado por una situación suspensiva o por un acto interruptivo. La caducidad no, el plazo de caducidad es inexorable. Usted tiene ese plazo y tiene que ejercerlo sí o sí. Acá no. Acá, cuando les hablo de situaciones suspensivas es porque la naturaleza o la situación de hecho de la vida civil te la plantea, como es el matrimonio, como es la tutela, como es la mediación, eventualmente, o la intimación fehaciente también, acuérdense, ahí ya no sé si es más suspensión, pero el código la trata como suspensión, de 6 meses, por única vez, por interpelación fehaciente. Una carta de documento, un acta notarial, suspende el curso de la prescripción por 6 meses. Suspende, no interrumpe, continúa después. ¿Está? Entonces la suspensión es esa. Efectivamente, me casé acá y me divorcié acá, se toma en cuenta lo anterior. Generalmente la práctica no evidencia tantos tratos de matrimonio, convivencia eventualmente, tutela, curatela, sino más bien el tema este, la carta de documento, la interpelación fehaciente. Muchas veces nosotros en la práctica decimos, está por prescribir, hay que meter ya la demanda. No, tranquilo, mandemos una carta de documento, ya, que la va a recibir mañana, asegurémonos de que la carta de documento llegue, que tome conocimiento, eso sí, está. Y con eso tenemos 6 meses de margen, ¿me entienden? Con una intimación fehaciente. Siempre piensen en ustedes como abogados al día de mañana en el arreglo y no en el juicio. El juicio siempre está la posibilidad. Por supuesto, no se vean expuestos a que esté prescripta la acción, pero siempre, además que con los colegas siempre se habla, siempre se trata de llegar. Les aseguro que el cliente les va a agradecer mucho más un arreglo que un juicio. Y ese refrán es mejor un mal arreglo que un buen juicio, es totalmente aplicable. ¿Sí? El cliente no quiere el superjuicio. Y es más, a veces también es de buena praxis calmar al cliente, porque a veces viene muy
enojado, muy caliente por la situación y quiere el juicio, y quiere el juicio, y quiere el juicio, y después esa espuma va bajando. ¿Y por qué me metimos en juicio, doctor? Si al final lo podíamos resolver. Y bueno, si vos viniste al estudio, y bueno, ¿me entiendes? Entonces, uno como asesor tiene que también no entrar en eso. Uno no necesita cargar las pilas. Ya vino cargado de pilas él. ¿Entendés? Uno tiene que limitarse. O al revés, hay clientes por ahí que vienen muy mansitos y quieren arreglar, 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 arreglar. Y vos le tenés que decir, bueno, ya está, le hemos dado 1000 opciones, nos hemos reunido un montón de veces y no reacciona. Entonces, acá no queda otra. Está. Posiblemente ustedes cuando ya ejerzan la profesión ya exista la mediación judicial obligatoria, porque además la Constitución hay un proyecto de ley y hay un plazo que tienen que reglamentar el Ejecutivo, pero en rigor de verdad ya existe la ley. No se está aplicando porque no está reglamentada, pero con lo cual ustedes van a tener que pasar sí o sí por mediación, salvo las excepciones establecidas. A ver, esperen un segundito, tenemos mensaje. Eh, Hola, profe, ¿la responsabilidad de los seguros en automotores es objetiva o simplemente de cumplimiento de una obligación, contrato de seguro? Bueno, a ver, el seguro, la compañía de seguros, no tiene ninguna responsabilidad para con la víctima. No tiene ninguna responsabilidad para con la víctima. Tiene una responsabilidad u obligación para con su asegurado, que es mantenerlo indemne. Que por supuesto que la indemnización varía a parar al tercero víctima, ¿está? Pero el contrato es entre el asegurado, ¿me entienden? Entre el asegurado y la compañía de seguro. El tercero es la estipulación a favor del tercero, que es quien va a cobrar. Esta es la víctima del accidente. ¿Me entienden? O sea, seguro tiene que mantenerlo indemne acá al asegurado. Y por supuesto que el dinero va a ir al tercero, pero no existe ninguna vinculación. Ahora bien, como la compañía es quien defiende al asegurado, es como que se subroga o no puede tener mayores prerrogativas que el propio asegurado, que lo tiene que mantener indemne, con lo cual la responsabilidad es objetiva respecto a ellos también. ¿Me entienden? O sea, que la única forma de deslindarse de responsabilidad es a través de las eximentes de responsabilidad, que son la culpa de la víctima o el hecho del damnificado, de un tercero por quien no debo responder, caso fortuito o fuerza mayor. ¿Está? Em, pero por eso yo les dije las otras a veces es un riesgo demandar a la compañía de seguros, porque uno no sabe las condiciones del contrato. O sea, posiblemente yo la demando a la compañía de seguros, la compañía de seguros dice, no me vienen pagando la prima hace 2, 3 meses, con lo cual yo opongo la exclusión de cobertura y de luego voy a tener que pagarle los honorarios al abogado de la compañía de seguro. Ojo. Entonces, por ahí, salvo que usted esté muy seguro de que el seguro, usted le hicieron el reclamo, tuvo 30 días el seguro, no les contestó, bueno, tiene una presunción en contra de la compañía de seguro, o la compañía de seguros reconoce de que esa persona quien lo chocó a usted es un asegurado y que ya le van a contestar, entonces ahí usted ya tiene, ¿no es cierto? Ya puede acreditar y probar en el juicio de que el asegurado tiene el seguro vigente y por eso la demanda. Pero si no, usted demanda al conductor, al eventual responsable, guardián o al dueño del vehículo, ¿está? Y serán ellos quienes citen a la compañía de seguros. Sobre todo hay que ver a quién tenemos enfrente, si es solvente o no es solvente. ¿Está? Lo que pasa en la mayoría de los juicios, a veces va en la audiencia de conciliación y usted tiene la suerte, y ya les explico por qué, de que vienen y les hacen un ofrecimiento, que por supuesto no es todo lo que ustedes me decir, esperemos a sentencia, si vos querés todo, esperemos a sentencia de acá a 3 años. Hoy te hago este ofrecimiento. Y bueno, a veces uno, por supuesto, lo tiene en consulta con el cliente, usted no puede disponer, che, te están ofreciendo tanto, ¿querés o no? Y listo, te da vuelta a la página o seguimos el juicio. Y bueno, y seguimos el juicio. ¿Está? Habrá que ver ahí. Porque el juicio siempre es un alias. Podés ganarlo, podés perderlo. Uno no sabe. Por eso habrá que ver cuál es la defensa, cómo estás parado. Las audiencias de conciliación generalmente son después de trabada la litis. O sea, ya se conoce la demanda, ya se conoce cuáles son las defensas. Estamos por abrir a prueba. ¿Está? Por supuesto no se sabe todo, porque hay que ver qué dicen los testigos, qué dice la pericia. Hay que ver varias cuestiones. El régimen es constitutivo, acuérdense, en materia de automotores. Es dueño o es responsable quien dice el registro de automotor, a pesar de que la posesión del vehículo lo tenga otra persona. ¿Está?
que el régimen de automotores es constitutivo. Lo van a encontrar en cualquier obra doctrinaria. El decreto 6582/58, decreto ley, del año 58, y hay una ley posterior del año 84 también, y hay un decreto de la Rúa, el 1114/2000, si no me equivoco. En definitiva, ¿qué dijo? Pero el más importante es el decreto ley 6582, ¿tá? Pues las otras son modificaciones, ratificaciones, etcétera. Pero implementó el régimen constitutivo en materia de automotores y de responsabilidad. O sea, lo que diga el registro automotor es así. Y hasta les diría que no hay presunción en contra, salvo el artículo 27 del decreto 6582, que es la denuncia de compra. Que la denuncia de compra es un trámite administrativo que hace el vendedor, que informa al registro que ha vendido, se ha desprendido del inmueble que ya no tiene, y eso, la denuncia de venta. Y eso, en principio, se constituye como un eximente. Bueno, ahí la doctrina, algunos dicen que es eximente, otros dicen que ya no hay responsabilidad. Bueno, habrá que ver. Pero en definitiva, es un trámite en el cual el vendedor dice, yo me he desprendido, yo ya no soy responsable, el responsable es fulano de tal, que vive en tal lado, y ahí le dan un plazo al comprador para hacer la inscripción. Caso contrario, se manda una orden de secuestro del vehículo y la prohibición de circular. ¿Está? Eso, en términos generales, supone o implica de que deja de ser responsable el dueño para pasar a ser responsable el comprador. Hay otra doctrina, por ejemplo, Pizarro, Vallespino y alguna jurisprudencia que dice, no, no, porque estamos desprotegiendo a la víctima. La víctima se está quedando sin una persona responsable. Habrá que ver cada caso. Pero si firma el 08 y empieza a circular por diferentes propietarios, tampoco se podría hacer la denuncia de venta. Porque usted me lo vende a mí con 08 en blanco firmado, Sí, y yo se lo vendo a él. sí, 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 sí. Muy buena pregunta, porque que no solamente a mucha gente lo está planteando. No importa. En principio, por eso habrá que ver después la víctima qué pasa o quién es en definitiva el responsable. Usted, o sea, yo, que soy el vendedor, que hicimos el 08, pero no fuimos junto al registro automotor, que es lo que tendríamos que haber hecho, es lo que tendríamos que haber hecho, ¿está? Yo la denuncio a usted. Yo dije, yo se lo vendí a ella y era el domicilio. Después que hizo ella con el auto, dejó de ser mi problema, ¿está? Y usted debiera hacer lo propio. Yo se lo compré a Surueta, pero yo ya lo vendí a través de otro 08, denuncio una compra una venta de la compra. ¿Me entiende? Usted también hace una denuncia de venta. Por más, por más, porque usted tiene que eximirse. ¿Me entiende? A ver, a mí no me gusta y hay mucha gente que no le gusta la denuncia de venta. ¿Qué denuncia de venta? Vaya y haga el trámite de una vez. Ya está. Si el régimen es constitutivo y te está diciendo de que es dueño quien figura inscripto en el registro automotor, vaya comprador, vaya el vendedor y hagan el trámite. ¿Por qué estamos parchando y parchando y parchando? ¿Me entiende lo que le digo? O sea, muchos autores que la verdad que tienen razón, es decir, ¿para qué? ¿Por qué el legislador argentino sigue admitiendo la argentinidad al palo al respecto? ¿Me entiende? Hagan el trámite y ya está. ¿Y por qué el dueño? ¿Por qué el dueño? ¿No? Tiene que crear esta exhibición para no ser responsable frente a una víctima, ¿no? ¿Por qué no hizo lo que tenía que hacer, que era ir al registro automotor? Oblíguenlo a los dueños, a los vendedores a ir al registro automotor. Así es simple. Puede haber un montón de situaciones de que ameriten alguna justificativa, pero la verdad es esta. Vayan, registro y listo. Sí, lo entiendo, pero eso es una especulación del propio intermediario en definitiva. ¿Me entiende? Yo, si yo soy el vendedor,
Si yo soy el vendedor, ¿me entiende? Y yo se lo entrego a usted, supongamos de que usted se dedica a la compra y venta de vehículos. ¿Estamos? Y si yo, a menos de que yo diga que es una concesionaria donde el auto va a estar ahí y no va a estar deambulando. Porque una cosa es una concesionaria que va a estar ahí, además de que puede tener su solvencia ante algún problema, todo. Pero puede ser una persona de carne y hueso que yo compro y vendo. ¿Me entiende? Yo no le daría el auto para que él lo ande por toda la ciudad o lo ande mostrando y circulando, porque yo estoy en riesgo ahí. ¿Me entiende? Entonces hagamos el 08, yo te lo vendo, después vos. Pero yo pero qué garantía tengo yo de que usted va a pagar el seguro. Muchas casos, ¿sabe lo que pasa? Muchos casos, queda tranquilo, yo te lo vendo, no hagamos la transferencia, yo te lo vendo y pasan meses, y al final no, y usted se lo quedó y se encariñó con el auto y al final, sí, de vez en cuando lo ofrece. ¿Por qué usted? Pues yo no soy socio de usted. Hagamos el 08, yo se lo vendo después si usted lo quiere vender, lo quiere regalar, lo quiere destruir, haga lo que usted quiera, pero lo vendemos. ¿Me entiende? Hacemos el trámite. Se lo transfiero, claro. ¿Cómo? No, pero por eso le digo, yo, a mí no, pero ¿por qué no me gustan las medias tintas? Porque yo, el abogado en el cliente, vio la patología. ¿Cuál es la patología? El cliente que te cae y dice, yo lo transferí, y en realidad, ellos piensan que lo transfirieron, porque ellos piensan, no, pues yo ya le entregué las llaves, yo ya cobré. Yo ya firmé el 08, no importa. ¿Usted fue al registro? No. ¿Se hizo la inscripción? No. Usted sigue siendo dueña. ¿Pero cómo voy a ser dueño, doctor? O sea, no me está escuchando que le entregué la llave, que cobré el precio, que firmé el 08, que intervino un escribano y me certificó la firma y que iba a ir el comprador al registro a hacer el trámite y no lo hizo. Yo ya no soy dueño. Usted es dueño. ¿Pero cómo voy a ser dueño? Régimen constitutivo y uno le tiene que explicar todo. ¿Me entiendes? Yo he visto, nosotros vemos la patología. Entonces, ¿cómo defendemos a ese cliente? ¿Cómo ese cliente puede perder la casa? Pierden casas a veces por no ese trámite. Por perder una hora de la mañana para ir a hacer el trámite. Porque después voy a tener que perder la hora para hacer la denuncia de venta. Ahora se hace todo online. Sí, no va a acción preventiva. Yo le explico si quiere, por supuesto lo vemos. No, yo les digo, pues yo les digo qué es lo que no. Es muy importante el tema de la función preventiva. Es muy importante, pero yo me adapto al contexto del tiempo que tenemos en la materia. Pero no le resto importancia. Es recontra importante la función preventiva. Recontra. Porque, como dice el dicho, más vale prevenir que curar, ¿verdad? Es más importante, bueno, hay toda una discusión, ¿qué es más importante, la función resarcitoria o la preventiva? No importa. A ver, es muy importante la preventiva, porque si usted cumple la preventiva, usted nunca va a tener que resarcir, ¿me entiende? Pero la verdad es de que la praxis demuestra que hay más casos resarcitorios que preventivos. Pero a veces usted, como vecino, pasa mucho en materia de vecindad, advierte de que un inmueble se le está por caer encima, ¿me entiende? La medianera, o hay un balcón, ¿no es cierto?, que tiene riesgo, que se está por caer algo, usted mandó la carta de documentos, nota, entonces ahí usted ¿qué hace? Demanda para que el vecino apuntale o le dé las garantías suficientes para que el riesgo o el daño no ocurra, ¿me entiende? Por eso la sentencia preventiva puede ser muy variada, pero en definitiva, ¿qué es lo que le va a decir al demandado que termina siendo? Hay que ver si se admite el reclamo preventivo, ¿me entiende? Hay que ver la situación de hecho para cómo garantizamos de que el daño no ocurra, que no se verifique el daño. Exactamente. Y a veces el demandado puede decir, quédate tranquilo que esto no va a ocurrir. ¿Querés que me quede tranquilo? Dame una garantía suficiente. No va a pasar nada. Bueno, está bien, 20 años no pasó, pero puede llegar a pasar porque por supuesto que tiene que ser legítimo, idóneo y hasta cierto el reclamo que estoy haciendo. Si esto es así
y vos me decís que no va a pasar nada, dame una garantía suficiente. Claro, porque vos decís que no va a pasar nada, pero quédate tranquilo, yo me quedo tranquilo, pero vos dame una garantía. Si vos decís que no va a pasar, entonces la garantía, en definitiva, ¿me entendés? ¿Qué te importa a vos, no es cierto, constituir una garantía? Ahora yo te la doy vuelta, dame una garantía suficiente de que esto no va a ocurrir. Y ahí yo me quedo tranquilo, ¿me entendés? A ver, la batería se estaba agotando. El plazo para solicitar la resolución del contrato es de 5 años. Y si no, allá al fondo, ¿pueden decirle, por favor, al técnico que se está... Recording stopped. Recording in progress. Yo entiendo que a veces te puede generar mucha bronca, pero fíjate, a gran chico, acusando ahí, papá, que sería el juez, está diciendo, por favor, que no fue, aplique las medidas que correspondan. Y nos vemos afuera. Bueno, afuera sí, ahí no hay ningún problema. Les voy a pedir, a ver, esperen un segundito. Por... Bien, ¿qué otra pregunta? ¿Cómo? El caso práctico, profe, el caso práctico, ¿te dijo accidente de tránsito? No.
lo sé todavía. De todo lo que hemos visto, más o menos, ¿por dónde nos vamos? Por el caso práctico, por el caso práctico. Las preguntas son como las que estuvimos viendo, Sí. los prácticos. Sí. Pero no va a ser un fallo, va a ser un caso. Así como en el manual de Eso, bien ahí, hay hueso. Como que dice el profesor. Sí. Sí, 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 así va. Así va a ser. No va a ser un fallo. Entonces, ¿por qué doctor da fallo? Y bueno, ustedes van a hacer abogados que tienen manera, necesitan el fallo. Tienen que tener fallo. ¿Entienden? Porque si no, no tiene sentido que en el grado ustedes vean caso y después van a ejercer la expresión y tienen que estudiar fallo. Porque si no, no puedo. Esa es la idea. Ahora dice que es 0,5 pesos. No. Eso lo confirma el 47. No, yo, ahí usted me está poniendo en evidencia a mí porque yo no le averigüé a usted cuánto es. En su momento, allá cuando salió la de 5 millones de pesos, yo no, es altísima. Hasta 5 millones. la No, ahora está 320, la cana está 320.000 pesos. Claro, ¿ve? Se pone un valor. A veces van a encontrar muchas resoluciones, ¿no? El precio del valor nafta o de la canasta básica y así. Entonces ponen un patrón que se va actualizando a medida que va pasando el tiempo. Pero usted me había preguntado de la dispensa. Ahora me estoy acordando. La dispensa es el perdón. Es el perdón de una prescripción ya ocurrida. ¿Me entiende? O sea que a usted se le prescribió y usted tendría que pedirle al juez, que lo puede hacer de oficio el juez, o a pedido de parte, que lo exima de la prescripción ocurrida. ¿Me entiende? O sea, acá ya ocurrió la prescripción, se le prescribió el crédito. Pero existen motivos atendibles, objetivos, imprevisibles para uno, Como la pandemia. como la pandemia. Sí, perfecto. O maniobras dolosas del doctor. Y usted tiene un plazo de 6 meses para entrar, tiene que haber interpuesto una vez superado el obstáculo en 6 meses para ese de caducidad. Ahí tiene un plazo de caducidad. ¿Entiendes? Eso es introducción. No, eso es dispensa de la prescripción ocurrida. Ya prescribió y se pasó. Entonces usted lo que le tiene que pedir al juez es de que le perdone este plazo que usted se pasó porque hay una situación objetiva, atendible, razonable, que impidió, porque la naturaleza lo hizo, por el COVID lo hizo, o por maniobras dudosas del propio deudor, que implicaron para que usted se termine prescribiendo. Y usted tiene que, una vez superado ese obstáculo, un plazo de 6 meses para interponer la acción. Porque por supuesto no podría venir después de 10 años y decir, perdóname la prescripción. Perdón. Sí. Acá estoy. Perdonen. Bueno. Sí, claro. Sí, buena pregunta. O tiene que haber sido durante el transcurso, porque si el obstáculo es verificada ya la prescripción, ¿y qué perdón me vas a decir? Ya no puedo perdonarte nada porque la prescripción, lo cierto es que ocurrió. Supongamos, plazo de prescripción contractual de 5 años, ¿no? El obstáculo tiene que haberse verificado antes de los 5 años. Porque si es después de 5 años, lo cierto es que ya usted le prescribió. Ya no te puedo dispensar. No, puede estar, no. A ver, habría que ver de qué obstáculo estamos hablando, ¿no? ¿Qué es último momento? ¿Cuánto es el último plazo? Y no lo sé, pero usted puede haber estado en coma o en una situación hospitalizado, ¿sí? No sé, durante 8 meses. Entonces eso es lo que usted le pide al juez que le dispense. Sí, sí, o no. Y si no se le otorgan, usted puede apelar.
La ley no exige que sea en el último tramo. En la mayoría de los casos ocurrirá eso. Va a ser el último porque usted, ¿qué le va a pedir al juez? Perdóname la prescripción ocurrida. ¿Me entiende? Ahora bien, no sé, usted estuvo en coma el primer año y después tuvo otros 4 años que estuvo en condiciones y le va a pedir al juez que le dispense. No, el juez le va a decir, pues tuviste 4 años. Pero me quitaron uno. Bueno, pero tuviste 4. O sea, vos no me podés, yo no te puedo dispensar algo que tuviste posibilidad luego de accionar y no lo hiciste. ¿Me entiendes? Generalmente va a ser en el último tramo. Pero el obstáculo tiene que verificarse antes de la prescripción ocurrida. La prescripción, además, siempre es el plazo de caducidad, sí. A ver, en caso de incumplimiento de una obligación de resultado, la responsabilidad en caso de no cumplir es objetiva. Sí, exactamente. Sí, sí es. Cuando la obligación es de resultado, la responsabilidad es objetiva. Cuando la obligación es de medio, la responsabilidad es subjetiva, o sea, culpa o dolo. Em, Aguárdeme un segundito, por favor. Respondió esto, perdón. No se escucha por el micrófono, no se escucha muy bien, profe, perdón, no se escucha bajito, gracias, profe. Los del chat, si no entendieron algo, no se escuchó, me lo vuelven a preguntar, por favor. Sí, ¿quién me pregunta? Usted. La responsabilidad objetiva de las cosas es 1757 y 1758. ¿A eso se refiere usted? Sí, sí, sí. A ver, aguárdenme un segundito. La garantía respecto al principal por el dependiente o por ahí de los padres respecto de sus hijos es una responsabilidad objetiva. Por ejemplo, fíjese que es común, tanto el patrón respecto de sus trabajadores como el padre o madre respecto de sus hijos menores de edad, no por el grandote de 30 años, no me voy a hacer responsable yo, ya. O sea, sos mayor de edad, sos libre para todo, no solamente para salir y para que te preste el auto y todo. Si te presto el auto, soy responsable porque soy el dueño. ¿Está? Salvo que me lo hayas robado. Hay que ver. Chico de 20 años me roba el auto. ¿Es responsable el padre? ¿Y usted creen que algún juez no lo va a hacer responder? El seguro no está. El padre dice, yo no puedo responder por mi hijo, ya es mayor de lesiones o muerte. ¿Usted piensa que algún juez no va a decirle a la víctima? Y bueno, la verdad que no lo podemos condenar al padre. O sea, a veces la ley hay que aplicarla al caso y el caso te demuestra que es una situación injusta. Habrá que verlo. Yo lo estoy planteando así muy claro, pero el titular registral le está diciendo de que la cosa fue usada en contra de su voluntad. En contra. No te permito, no te autorizo que me saque el auto. Entonces habrá que ver, ¿dónde dejaste la llave? En la entrada. Y bueno, si vos no lo educaste bien a tu hijo y te lo van a robar, aparte, bueno, a ver, no les estoy diciendo que vayan a robar la llave del auto del padre, por supuesto que no, pero en definitiva es medio poco creíble. Ahora es distinto el caso del ladrón que roba el auto y que tiene un accidente. Es obvio ahí de que existió una decisión en contra, o sea, ¿tá? Yo no puedo responder por lo que haga el ladrón con mi vehículo, ¿tá? Y sí, o responsabilidad de un tercero por quien yo no debo responder. Sí, sí. ¿Mayor de edad o menor de edad? Sí.
Seguro, seguro. Y él también como conductor. Cuando hay un accidente, sí. Ustedes en un accidente de tránsito tienen, pueden tener hasta tres responsables, si me permite la palabra. El conductor, el dueño y la compañía de seguros. ¿Está? No, exacto, el todo. La obligación concurrente es igual que la solidaria, nada más que responden a distintas causas, a diferencia de la solidaridad. Uno responde porque es el dueño y el otro responde porque es el autor material del accidente. Eso es técnicamente por el todo, los dos. Sí. 25, a ver, ya le digo. Sí, ahí le digo. Gracias. 2587. Sí. Está la parte de los privilegios. ¿Qué más? A ver, veamos el chat. Profe, podría. Me aguarda un segundito. Eh, uh, a ver, espere, tenemos varios en el chat. Profe, ¿la responsabilidad del tutor curador es objetiva? Sí, porque es un factor objetivo de responsabilidad que es la garantía. ¿Le afecta igual por ser el titular del vehículo? Sí. Profe, disculpe, soy de la comisión del doctor Nieto y no profundizamos en lesión al crédito, podría explicarlo un poco. Profe, ¿puede explicar reparación plena y reparación integral? En el caso que habló del padre y el hijo, también aplicaría lo del dueño y guardián, ¿verdad? Del artículo. Sí, exactamente, y es responsabilidad concurrente. Tanto el dueño como el guardián responden de manera concurrente, o sea, por el todo, frente a la víctima. Responsabilidad integral o plena es lo mismo. Reparación plena o integral significa que hay que resarcir, indemnizar o mantener indemne a la víctima de todo daño que haya padecido o sufrido y que esté acreditado en la causa. Los rubros resarcitorios son daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance eventualmente, daño moral o los perjuicios no patrimoniales, daño punitivo, si está el 52 bis, eventualmente. Bueno, y creo que no me olvidé de ningún otro rubro resarcible. Sí. No, si supongamos, yo le digo, explique, ¿no es cierto? El presupuesto de la responsabilidad, daño, supongamos. Extiéndase todo respecto al daño. Al daño. Exacto, exacto. Lesión al crédito. La lesión al crédito, que por cierto ya le subí esta mañana, ya he subido, creo que es el tema 10. Ahí van a encontrar dos archivos, hay un PDF o tres archivos, bueno, ya no me acuerdo. Porque está el libro, o sea, hay partes escaneadas del libro donde está la definición y todo, los sujetos intervinientes. Hay un PDF y hay un archivo donde les explica la clasificación y todo. Pero ¿qué es la lesión al crédito? Es una figura, una teoría, un instituto jurídico, en virtud del cual se hace responsable al tercero que perjudica un contrato ajeno, que se inmiscuye en una relación contractual y por la cual debe responder. Porque muchas de las veces el deudor se ha mantenido ajeno, ¿me entiendes? Le ha venido impuesto esa situación.
¿Me entienden? No tiene nada que ver el deudor no es responsable. Entonces el acreedor se queda sin responsable. Entonces, supóngase vengo yo y le rompo el pagaré. ¿Me entiendes? Y el deudor de ese pagaré va a decir, no, yo no te puedo pagar si vos no me das el título. Pues yo me veo expuesto después que me aparezca alguien con ese título que lo arma y me reclama. Entonces yo no te pago. ¿Quién responde? El tercero que rompió el pagaré. Sí, el pago del tercero, porque ahí el acreedor aparente es el tercero que perjudica al verdadero acreedor y deberá responder eventualmente por los daños que pudieran existir en el caso. El heredero aparente, el acreedor aparente, son supuestos de lesión al crédito. Sí. ¿Había alguna duda? Sí. No, no, no. Sí, sí. Estudie también el 37 de cláusulas abusivas. Y no lo estudie, pero sépalo, pues ya lo van a ver en contratos. El 10, el 10 bis, el 10 ter, o sea, qué es lo que puede usted saber cómo hacer como contratante, qué es lo que usted puede pedir. El 10 bis, básicamente el 730 o el 777 del Código Civil y Comercial, o sea, la ejecución forzada, ¿me entiende? Pero sí, esos son los artículos. A ver, en el caso, bien. Ah, bueno, estamos al día con el chat. Si tienen más en el chat, me avisan. Sí, no. El artículo 52 bis sí va. Es la única función punitiva que tenemos en nuestro derecho. Me estoy medio arrepintiendo de no tomarle función preventiva, pero bueno. Pero me hago cargo, me hago cargo. Ya está. Sí, obvio, es que si no nos quedamos ya, nos quedamos con un 52 bis nomás. Claro. ¿Estamos? Profe, ¿podría repasar daño punitivo? El daño punitivo está contemplado en el artículo 52 bis y dice, en una redacción muy mala, que el proveedor de bienes y servicios que haya incumplido una cláusula contractual o sus deberes legales podrá ser responsable de multas, no es indemnización, o sea, multas pecuniarias a establecer por el juez eh, y a favor del damnificado. ¿Está? Y la jurisprudencia local y nacional suelen conceder este tipo de condenas. Ustedes ya saben cuál es mi opinión para eso. En rigor de verdad, el daño punitivo, dos cuestiones. Primero, se tiene que perseguir, borrar los efectos del ilícito, que no le quede ninguna ganancia al proveedor de bienes y servicios, y es ante graves inconductas, o sea, ante realmente situaciones delictivas. Y si no son delictivas, que sean realmente un actuar desaprensivo respecto del consumidor. Pero grave, grave, grave. O sea, no cualquier incumplimiento. Y además, a mi modo de ver, el destino de esa pena o de esa multa tiene que ir a una institución de bien público, privado, no importa, puede ser una asociación civil, puede ser un club, puede ser protección de niños, puede ser, sí, un montón de situaciones. Pero esto es mi idea, no es lo que dice la ley. La ley va, el destinatario es el consumidor. Sí, ese es el daño punitivo. Del factor objetivo, sí, sí, sí. El as 30 es al damnificado, a pesar de que es un incumplimiento al juez. A pesar de que es una acción, es un actuar rebelde, que quien no cumple un deber judicial, pero es a favor de la otra parte, de la cumplidora. Usted me había preguntado, los factores, las eximente de los factores objetivos. Ya voy con el chat, sí, sí hay preguntas. Después de usted, contesto el chat, ¿sí? Eh, Fíjense, las eximentes
de los factores objetivos, de la responsabilidad objetiva, están previstas en 1729, 1730, 1731 y 1732. También el 33, pero vamos a ser bien prácticos. 1729, que es el hecho del damnificado o la culpa de la víctima. ¿Sí? Está mal dicho culpa de la víctima, por eso el código con acierto lo corrigió a hecho del damnificado, porque acá no se puede hablar de culpa de la víctima, porque es un autodaño. La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo o de cualquier otra circunstancia especial. ¿Qué es lo importante acá? Hay que ver la incidencia causal. Hay que ver hasta qué punto la culpa de la víctima o el hecho del damnificado contribuyó a la producción del daño. Por ejemplo, usted no llevaba cinturón de seguridad. Es cierto que yo lo choqué, es cierto que a raíz del choque usted sufrió daños, pero yo no puedo responder por todo tipo de daño, porque usted no cumplió con el deber preventivo de usar o el casco en el motociclista o en el ciclista. Bien, perfecto. Exactamente, muy bien, muy bien. Pero eso es así, ¿está? Eso es así. Pero usted también tiene que saber que las leyes de tránsito, la ley 24449, el Código Civil y Comercial y la jurisprudencia exigen al conductor, porque maneja una cosa riesgosa, una cosa de metal pesada, que ante el leve toque le va a producir a usted alguna lesión, tiene que extremar los recaudos de conducción y control del vehículo en todo momento. Y usted es más, y va más allá. Usted tiene que saber de que es posible de que pueda alguien cruzarse. O sea, usted no puede pretender de que el tránsito va a ser, vamos a manejar todos bien y que no se le va a cruzar nada. Si usted está cruzando por una escuela, por más que usted venga a 20 kilómetros por hora, que puede ser bajo, posiblemente en el contexto sea rápido. ¿Por qué? Porque hay mucha gente dejando chicos, porque están cruzando. Vaya si no a cualquier colegio a las 7:30 de la mañana. Sí, 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 sí. Es un hecho del damnificado que puede excluir o limitar la responsabilidad. Sí, también, también. Bueno, es que ni hablar. O sea, por eso le digo, atiendan acá. La responsabilidad del conductor del vehículo es objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque no vamos a tener en cuenta si venía, no sé, prestando o no atención. Listo, vos manejabas una cosa riesgosa, ya sos responsable por el daño ocasionado. Punto. ¿Qué es lo que tiene que hacer este responsable objetivo? Tendrá que acreditar alguna situación subjetiva de la otra persona. Por ejemplo, la culpa de la víctima. Eso es imprudencia, negligencia, impericia, exacto. Segundo, el hecho de un tercero por quien yo no debo responder. Andar a reclamarle al tercero que por su actuar, culposo, doloso, lo que fuera, fue realmente el responsable. Fíjense, 1731. Para eximir de responsabilidad total o parcialmente, el hecho de un tercero por quien no se debe responder debe reunir los casos del caso fortuito. ¿Cuáles son los recaudos del caso fortuito? Un hecho inevitable o imprevisible. Es un acontecimiento súbito, ¿no es cierto?, que es inevitable o imprevisible. Y yo no tuve nada que ver. ¿Me entienden? 1730. Caso fortuito, fuerza mayor. Se considera caso fortuito, fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. El caso fortuito, fuerza mayor, exime de responsabilidad salvo disposición en contrario. Por ejemplo, bueno, lo que pasa sería un tercero por quien no debo responder, pero a ver, sí, sí, sí. Y lo que pasa es que el árbol hay que ver si es de la municipalidad, si es privado, habrá que ver si ya amenazaba que iba a caer o no, pero si está en su propiedad y el árbol cae y destroza el auto que estaba en la acera, ¿no es cierto? Ahí en la vereda, y en principio podría llegar a ser un caso fortuito, sobre todo si le cae, como dice acá, le cae un rayo, ¿sí?
Hay que ver, el caso fortuito de la fuerza mayor son generalmente producto de los hechos de la naturaleza, ¿sí? No sé, el granizo, eh, una fuerte tormenta. ¿Cómo? Sí, si usted no metió máquinas en el cerro. Sí, bueno, lo que pasó en Volcán. Claro, es más, hoy en Volcán hubo también otro, ayer hubo hoy, un incendio hubo. Sí, el incendio, bueno, hay que ver cómo se provocó el incendio, ¿me entienden? Porque el incendio puede haber sido por fenómenos naturales, generalmente no. El otro día hablaba un experto en la radio y dice, generalmente los incendios son provocados, son hechos del hombre y no naturales. Eh, em, ya me olvidé qué le iba a decir. Generalmente son, el caso Fortito Fuerza Mayor son por hechos naturales, generalmente, pero puede ser posiblemente también por una cuestión accidental o del hombre. Imposibilidad de cumplimiento, el 1732. El deudor de una obligación queda eximido de cumplimiento y no es responsable si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de incumplimiento objetiva y absoluta, no imputable al obligado. La existencia de esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta la exigencia de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. ¿Sí? Imposibilidad ya lo vimos como modo de extinción de las obligaciones. ¿Sí? Bien, a ver, vamos al chat. Profe, en el caso de una cirugía plástica, la fecha en que se puede deducir la demanda comienza en el momento que se pacta un contrato con el cirujano o en el momento que se observa el mal resultado. El mal resultado. Desde ahí se computa la prescripción. Profe, explique frustraciones del nexo causal. Bueno, es lo que acabo de decir. Se rompe el nexo causal porque hay la incidencia de un tercero por quien no debo responder o de la propia víctima. Entonces ahí hay ruptura del nexo adecuado de causalidad. O también porque me atribuyen a mí un daño donde yo no tuve nada que ver. Por ejemplo, las demandas contra el Estado provincial, contra el hospital, ¿no es cierto?, por una supuesta o eventual mala praxis de los médicos. Y resulta que en rigor de verdad el paciente ya llegó con un balazo, ¿no es cierto?, en el estómago, en el corazón o en el cuello. Es una situación, no en la pierna, donde ahí sí podría, que por supuesto el Estado provincial muchas veces es responsable. Pero ahí el médico o el enfermero no le disparó. Usted ya llegó Yo no le puedo garantizar, porque la medicina no es exacta, no es una ciencia exacta. Entonces, depende de un montón de cuestiones. No necesariamente, a pesar de que muchos demandan al Estado por falta de servicio. ¿Sí? Bueno, primero que nada, los gastos. Luego, el lucro cesante, es decir, la pérdida de ganancias que le implicó o le supuso dejar de trabajar u obtener esa fuente de riqueza que venía obteniendo. Y además aquellos contratos que se pudieron haber visto frustrados a raíz de esto. Las campañas, no sé, por ahí a usted le hubieran dicho es posible que te llame para el verano para que haga y pérdida de chance. Sí. Pero tiene que ser objetivamente posible. Y se rezarse la chance, no se rezarse el contrato que me iban a pagar, se rezarse la chance. ¿Está? Y el daño moral. Sí. Sí. Eso es el típico caso es cuando arrojan cosas de un edificio. Exacto. Ahora bien, nadie dice quién es el responsable, entonces responden todos los que dan a la calle. Yo tengo un departamento interno, ¿por qué voy a responder? Por supuesto, ese no. O puedo decir, yo estaba de viaje y no había nadie en mi casa. Y lo acredito. Acá está lo pasa, acá está la foto, mire, yo estoy en otro lado, no tengo nada que ver. ¿Está? O sea, y no tengo maceta. Responden todo hasta que se diga quién es el responsable. Y si no, o es colectiva o anónima. ¿Entiendes? Sí, sí. Los 2 días, mañana y pasado. Y en los 2 turnos del viernes. Todo es arriba, está reservada.
¿Qué más? Sí, la teoría de las cargas dinámicas se aplica para aliviar la carga de la prueba a la persona víctima. O sea, es en favor del actor, generalmente. Por ejemplo, mire, yo me fui, me intervinieron quirúrgicamente en el sanatorio o en el hospital y yo estaba dormido, estaba anestesiado, qué sé yo, cómo pasó, cómo actuaron. Yo simplemente veo el resultado y el resultado es mala praxis. Entonces tendrá que ser el sanatorio, el médico o el hospital quien acerque la historia clínica y que explique que ellos actuaron de manera correcta, pero que bueno, existió una alia y eso. Entonces, ¿qué dice? La teoría de las cargas dinámicas supone que es el juez quien le va a imponer, le tiene que comunicar a las partes que va a aplicar la teoría de las cargas dinámicas, y aquí es la parte fuerte, la capacitada, generalmente el profesional o el fuerte de la relación, quien tendrá que justificar su actuar y no hacer recaer en la persona o el sujeto vulnerable, el débil, ¿no es cierto?, acreditar que es lo que anduvo mal. O sea, usted como víctima tiene que demostrar el daño y la relación causal. Y serán ellos quienes tendrán que justificar de que actuaron de manera correcta. Exacto, se impone la carga probatoria a la persona que está en mejores condiciones o está más capacitada para acreditar este hecho. El sanatorio, el hospital, porque es él quien custodia la historia clínica o es quien maneja los medios, no el paciente que no vio porque estaba anestesiado. ¿Me entiende? O por ahí no podía saber o no lo puede probar. Entonces, sí, sí. No se olvide que ahí hay un factor objetivo. Tendrá que demostrar alguna situación que rompa el nexo adecuado de causalidad. O sea, es distinto, ¿me entienden? Una cosa es la teoría de la carga, una cuestión es cuestión procesal de prueba y otra cuestión es de fondo, de atribución de responsabilidad. Gracias. El factor objetivo de equidad, es cuando el juez advierte, teniendo en cuenta el patrimonio del afectado o del lesionante, en donde no sería justo condenarlo por el todo. Entonces el juez, de manera equitativa, reduce o aminora la cuantificación de la condena. 1742. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y la circunstancia del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿qué tema entraría? No, eso ya lo vimos. ¿Qué temas van? Culpa concurrente. La culpa concurrente de la unidad va todo porque complementa. Sí, exactamente. De la 15 va todo porque es una repetición de la unidad 9. La culpa concurrente es un poco lo que también hemos hablado cuando hablamos del hecho del damnificado. O sea que en la producción del hecho dañoso contribuyeron tanto el agente dañador como la propia víctima del mismo. Ahí está la culpa concurrente. Ese es un supuesto. Otro supuesto puede ser que existan dos personas que sean responsables del daño de manera concurrente. Se puede hablar de concurrencia, como obligaciones concurrentes se responden por el todo frente a la víctima. En el caso este que decíamos, el dueño del vehículo y el conductor responden de manera concurrente, sinónimo de obligación solidaria, frente a la víctima. ¿Sí? En cadena. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ahí eso es hecho del damnificado. O hay una concurrencia de responsabilidades respecto al hecho dañoso. Sí, exacto, exacto. No, 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 no. No hay neutralización o compensación como era una vieja teoría que decían, a ver, nos chocamos los dos, entonces se neutralizan los daños. No,
cada uno responde de los daños padecidos al otro, a pesar de que, bueno, después si quieren compensar, y a mí me cuesta tanto peso, y a vos te está, bueno, está después, pero es una cuestión voluntaria, pero no es porque no es que se neutralizan los daños. Los daños existen y cada uno responde por los mismos. Em, no, ninguna. Ninguna. Facilitación para la víctima, pero el daño es uno solo. El daño es uno solo. ¿Está? Acuérdense también de los choques en cadena. El choque en cadena, porque por ahí el que está, el eslabón de la cadena del medio, por ahí no tuvo nada que ver. Yo estoy esperando el semáforo, tengo un auto adelante, viene un auto, una persona imprevista, me choca a mí, yo lo choco al de adelante. A ver, me puede demandar a mí. El de adelante me puede demandar a mí, pero yo tengo que decir, yo no tengo nada que ver, yo estaba quieto. O yo venía despacito, yo mantenía. Lo que pasa es que vino una fuerza extraña a mí que me llevó a chocarte a vos. ¿Está? O a veces puede ser la frenada intempestiva de quien va adelante. Vamos conduciendo, me frenan de golpe, ¿no es cierto? Y yo lo termino chocando y el de atrás me termina chocando a mí. ¿Está? Lo sé, claro que sí. Sí, está bien eso, es así como usted dice, pero a veces, no sé, usted va en una avenida, qué velocidad puede ir usted en una avenida? 30, 40 kilómetros por hora, y usted puede tener un margen. Si usted, le frenan a cero, es posible que usted lo termine impactando. Por supuesto que el impacto sería mayor si no guarda la distancia reglamentaria, pero esto es posible, ¿me entiende? Pero ¿quién es el responsable ahí? El que frenó de golpe, exacto. Ahora, muchas veces se le cruzó un ciclista, se le cruzó un menor de edad, un perro. ¿Y qué hace uno? Frena de golpe y termina chocando. Y bueno, y ahí está la indemnización por equidad. También el juez puede atenuarla como diciendo, bueno, a ver, fue un reflejo de la persona. Evitó matar, evitó producir un mal mayor que hubiera sido dañar a un ciclista, a un menor de edad o algún peatón que estaba ahí, ¿me entiende? Los daños, bueno, lo material se resarce, ¿me entiende? Exacto, estado de necesidad. ¿Está? Las causales de justificación del 1717, 1718, 1718. Bueno, ¿estamos? Estoy agotado. Todo. No lo sé, no le puedo decir porque no. Lo que yo les quiero ser claro. Les quiero decir, les va a sobrar el tiempo en lo que respecta a esto. Van a ser 3, 4 preguntas a desarrollar más el caso práctico. O sea, no va a requerir un montón. No debieran quedarse sin tiempo. ¿Está? Arriba. Arriba. Bueno, listo. A ver, ¿hay alguno? Eh, profesor. Esperen que tenemos preguntas. Daño compensatorio y daño moratorio. Bueno, no. Eso es lo que respecta a intereses, interés compensatorio, interés moratorio, que ya fue. Profesor, en las consecuencias de reparación por responsabilidad directa se dice que la excepción del artículo 1726 y la previsibilidad contractual del 1728. Eso no logré entender bien sobre la excepción. Sobre la excepción. A ver. Lo que le quiere decir ahí de la previsibilidad contractual es de que las personas con mayor capacidad para entender o la confianza especial que supone el contrato van a ser más rigurosa la responsabilidad que si eso no ocurriera. Por ejemplo, en un hospital o en un sanatorio, ¿no es cierto? Va a ser mayor la responsabilidad del médico que la del enfermero en lo que refiere a la operación en sí, a la práctica quirúrgica. O del anestesista, por ejemplo. Es decir, se dejó un algodón adentro o un cuerpo extraño no sé, en la panza.
El médico no puede decir, ah, ese fue el enfermero. No, usted es el médico cirujano. ¿Me entienden? Entonces ahí va con el tema de las exigencias especiales en materia de contratos. Bueno, suerte mañana, nos vemos mañana a las 7. A ver, sí, ya sea, choca por la pinto, en la calle, un simple claro. Recording stopped.